Muy buenos días a todos los oyentes de nuestro canal de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida una vez más a este su programa Buenos días, Señor, este tiempo devocional donde apartamos unos minutos y, y un periodo de tiempo para meditar en la palabra de Dios, para extraer sus enseñanzas, para recibir el alimento espiritual que nos permite crecer, que nos permite madurar, ese alimento que abre nuestros ojos, que nutre nuestra mente, que nutre nuestro espíritu y que nos fortalece para, para esas grandes pruebas y esas grandes situaciones que de pronto pueden venir en nuestra vida. Recuerde que la palabra de Dios es la leche espiritual no adulterada que nos permite crecer para salvación. Recuerde que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Así que yo le invito a que decida en su corazón estudiar, amar la palabra de Dios y recibirla porque Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros en las Escrituras. Y antes de continuar con el estudio del día de hoy, quiero invitarles a que escuchen este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas, que lo compartan en sus grupos, en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, en sus estados. Es muy importante que usted le comunique a otro de esta información y así vamos dando a conocer estos contenidos. También invitarles a que si les gusta este contenido, si es de bendición para ustedes, pues le den me gusta a este video. Es muy importante para nosotros. Ese me gusta es muy valioso porque en la medida que los videos vayan teniendo esos me gustas, pues la plataforma YouTube va llamando la atención y va recomendando estos contenidos a otras personas que, que están buscando contenidos similares y que también quieren estudiar la palabra de Dios. Invitarles también a que compartan, a que se suscriban a nuestro canal. Tenemos ya muchos suscriptores que han decidido acompañarnos en esta comunidad. Yo quiero invitarles a que se suscriban si no lo han hecho y a que le den clic a la campanita de las notificaciones para que reciban cualquier notificación y cualquier información acerca de nuestra actividad en el canal. Venimos estudiando entonces en el libro de Ezequiel esta última parte acerca de las promesas de Dios para el futuro de Israel. Dios nos está dando promesas y recordemos aquí varias cosas, varios detalles importantes. Y es que Israel es el reloj profético de Dios. Dios tiene un futuro, para un propósito, más bien, esa es la palabra, para el pueblo de Israel. Y Dios nos marca en la palabra de Dios digamos, una hoja de ruta, una cantidad de hechos, una cantidad de situaciones que deben pasar, que deben suceder en Israel, que nos ayudan a identificar cuándo será el fin, cuándo será la venida del Mesías y eh, cómo se van a formar todos estos propósitos de Dios. Todas estas profecías son como una especie de rompecabezas. Entonces las encontramos un pedacito aquí, un pedacito en Isaías, otra parte la encontramos en Jeremías, otra parte la encontramos en cada uno de los profetas. Vamos encontrando piezas de ese puzzle. Y en la medida que vamos recorriéndolas todas, vamos juntando esas piezas. Cada pieza con su pieza nos vamos dando cuenta, se va formando la imagen completa y correcta en nuestras vidas. Por eso tenemos que estudiar atentamente la palabra de Dios. Y estos pasajes que estamos estudiando aquí en el libro de Ezequiel, el que nos corresponde hoy y los que vienen para esta semana, hacen parte de esas piezas del puzzle o del rompecabezas que uniéndolas una con otra, vamos a
se va formando la imagen completa delante de nuestros ojos. Así que yo le invito a que le preste mucha atención al capítulo de hoy. Hoy vamos a estudiar el capítulo 37 del libro de Ezequiel. Y esta es una de las profecías más bonitas y más impactantes en cuanto al pueblo de Israel se refiere. Y dice: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Lo que vemos aquí es que una vez más Dios en el espíritu se lleva a Ezequiel. O sea, esto es una visión. Es una visión muy parecida como cuando Dios llevó a Ezequiel, lo cogió del pelo y se lo llevó a Jerusalén para mostrarle pues las cosas que estaban pasando. Pues es una cosa muy similar. Dios lleva a Ezequiel, dice aquí, la mano de Jehová. La mano de Jehová vino sobre Ezequiel. ¿Qué significa esa expresión, la mano de Jehová? Pues alegóricamente, cuando vemos la mano del Señor o la diestra del Señor, hace una alusión a aquel que trae la revelación, al Mesías. Esto fue una visión en el espíritu. Muchos piensan que fue que Dios transportó físicamente a Ezequiel a un lugar. No, esto es una visión. O sea, Dios lo lleva a ese lugar. Ahora, dice aquí que lo llevó en el espíritu y lo pone en medio de un lugar bastante tenebroso, un lugar, dice que era un valle que estaba lleno de huesos. Dice: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y habían muchísimos sobre la faz del campo y estaban secos en gran manera. Cuando la Biblia nos habla de campo, eso nos hace recordar cuando el Señor Jesús habló en la parábola del sembrador y menciona el campo, se refiere a que el campo es el mundo. O sea que lo que Ezequiel vio fue huesos regados por todo el mundo. Y aquí aparece también otra expresión: secos en gran manera. O sea que llevaban tiempo, llevaban años esos huesos ahí. Recordemos que los huesos pues son de un material, el material óseo del ser humano, pues es un material tan fuerte que no se deshace tan fácil. Se necesitan muchos años, muchísimos años, para que el hueso se deshaga. Pues nuestra piel se deshace cuando nosotros pues nos morimos. Nuestra piel se deshace, nuestra piel esta parte se desecha, pero los huesos, el esqueleto, no se deshace tan fácil. Todavía queda y pasarán muchos años, muchísimos años, hasta que ese esqueleto se deshaga. Habrán pasado muchos años. Entonces, eso fue lo que vio Ezequiel. Un lugar lleno de huesos, lleno de toda cualquier cantidad de piezas, y estaban secos en gran manera. Dice el versículo 3: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró en ellos espíritu, y entró espíritu en ellos, y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre,
Todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Y esto es una visión impactante que Ezequiel entonces tiene, como les decía. Dios lo lleva a un lugar lleno de huesos, lleno de esqueletos, lleno de cráneos, de fémures, de costillas. Bueno, usted sabe que cada ser humano tiene aproximadamente 300 huesos. Entonces imagínense cuántas personas habían ahí, cuántos cuerpos habían ahí y cada hueso desperdigado. O sea, eso era una cosa bastante fuerte. Y entonces Dios le hace una pregunta a Ezequiel. Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Tú qué crees? O sea, es una pregunta como un poquito tonta, pero a ver, Dios a veces nos hace ciertas preguntas para que nosotros pensemos y para que nosotros reaccionemos. Y ahí nos deja ver también la intimidad que Dios tenía con el profeta, con Ezequiel. Entonces Dios le pregunta a Ezequiel, ¿tú qué piensas? ¿Vivirán estos huesos? ¿Será que estos huesos pueden vivir? Y Ezequiel le responde con toda sinceridad, Señor, tú sabrás, tú lo sabes. O sea, Ezequiel responde con toda sinceridad. Y entonces viene la palabra. Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. O sea, Dios lleva a Ezequiel a pronunciar palabras de vida sobre esos huesos. Palabras de vida. Esos huesos estaban muertos. Esos huesos estaban muertos. Entonces Dios le dice, háblele a los huesos. Así como Dios le dijo que le hablara a los montes, así como Dios le dijo que le hablara, que pusiera su rostro contra el monte de Jerusalén y contra los montes del sur, así Dios le dice también, profetícele a los huesos, háblele a los huesos y dígale, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Una cosa bastante, un desafío a la fe bastante fuerte. Y era un desafío a la fe del profeta. Y es un desafío contra toda lógica humana. Porque así actúa Dios. Dios actúa por encima de la lógica humana, porque Dios es sobrenatural. Nuestra lógica, ¿qué nos dice? No, sus cuerpos ya están muertos. ¿Qué van a tener vida? No, no van a tener vida. Nuestra lógica dice que el que está muerto, ya se fue. Y más si están en los meros huesos, desperdigados por todas partes. Uno humanamente, ¿qué piensa? No, aquí ya no hay nada que hacer. Aquí ya no hay nada que hacer. Ya, el que se murió, ya está. Pero Dios piensa lo contrario. Dios piensa lo contrario. Ahora, esta visión tiene que ver con dos cosas. Primero, con el pueblo de Israel. Estamos hablando aquí de que hay promesa para el pueblo de Israel. La otra cosa es a nivel personal, que ya la vamos a comentar un poquito al final. Pero hay una promesa para el pueblo de Israel. Aquí tienen que pasar varias cosas. Y lo primero es que hay unos huesos desperdigados, regados, muertos, secos, por todo el mundo. Por todo el mundo. Ya miramos que el campo representa el mundo. Entonces esa es la primera parte. Aquí hay tres cosas importantes que yo le voy a pedir a usted que entienda. Tres cosas que deben pasar o que están pasando. Algunas ya han pasado para
el restablecimiento de la nación de Israel, como debe ser. Y lo primero que nos dice es que habían huesos regados por todo el mundo. Eso ya se cumplió. Esa parte se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? Pues en el momento en que el pueblo de Israel fue exiliado. Recuerde que hubo una primera incursión. Recuerde que las tribus se dividieron. Esto es una cosa que no podemos perder de vista. 10 tribus quedaron haciendo parte del reino del norte. Esas 10 tribus, que era el reino de Israel, fueron víctimas de los asirios, que vinieron y los conquistaron, se los llevaron, y esas tribus quedaron perdidas. Ahora, quedaron perdidas por todo el mundo y murieron a nivel espiritual. Pero más luego vinieron los babilonios y se llevaron lo que quedaba, lo del reino de Judá, y también fueron exiliados. Muchos de ellos regresaron, un porcentaje muy pequeño, regresaron a Jerusalén, regresaron a poblar nuevamente sus ciudades. Pero otro porcentaje se quedó en Babilonia y murieron espiritualmente. Y otro porcentaje, pues también quedaron perdidos. O sea, realmente de todo, un porcentaje muy pequeño regresó. Pero el resto se quedaron perdidos, se quedaron esparcidos por el campo, quedaron muertos. Ahora, si a esto le sumamos, estamos hablando de la restauración futura de Israel, si a esto le sumamos que en el año 70, los romanos destruyeron Jerusalén. Vinieron, destruyeron Jerusalén, y los judíos que estaban ahí, estamos hablando de otra era, el año 70 después de Cristo, los judíos que estaban ahí tuvieron que irse, tuvieron que exiliarse. Entonces ahora se acabaron de regar por todo el mundo, se acabaron de dispersar por todo el mundo, por el sur de Europa, por el occidente, por el norte, por todas partes, fueron también fueron exiliados. Eso es lo que se conoce como la segunda diáspora. Fueron exiliados por los romanos. El pueblo de Israel quedó exiliado durante más de 2000 años. Estaban muertos. Pero mire lo que dice aquí, versículo 7, profeticé como me fue mandado. Y ahí vemos la obediencia del profeta. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Mire, y aquí vemos, todo esto hace parte de una profecía que se va cumpliendo poquito a poco. Y este versículo 8 nos habla de cuando el Señor, de una manera milagrosa, permite que se cree el Estado de Israel en el año 48. ¿Qué sucedió en el año 48? Pues después de todo lo que pasó en el Holocausto, después de los horrores del Holocausto, que si usted mira las imágenes, pues son las imágenes de los judíos, las imágenes que quedan de los judíos dentro del Holocausto, son huesitos con piel. O sea, vivieron una cosa horrorosa los judíos que sobrevivieron, los que estaban en los campos de concentración, y de una manera milagrosa se crea el Estado de Israel. Y los judíos empiezan a regresar a su casa, empiezan a regresar a la tierra de Israel. Y a partir de ahí, que han pasado más de 70 años, ellos han ido regresando, pero no han vuelto todos. Ahora, durante estos 70 años, pasa lo que sucede aquí. Han subido tendones, subió la carne, la piel cubrió por encima de ellos, pero aquí hay una palabra, pero no había en ellos espíritu. Y eso nos habla de un cumplimiento de la profecía a medias. Sí, ellos viven una vida religiosa, ellos viven una vida apegada a la Torá, a las costumbres religiosas de ellos y todo, pero les falta lo más importante.
les falta el soplo de vida. Y ese soplo de vida lo trae Yeshua, lo trae el Mesías. Ahora, dice aquí el versículo 9, dice, y me dijo, dice, no habían ellos espíritu, y dice, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. O sea, una de las cosas que tenía que hacer Ezequiel era, la tercera cosa, era profetizar y hacer venir el espíritu para que esos huesos vivieran, para que entrara el espíritu en ellos. Y ese cumplimiento también lo estamos viendo. ¿En qué aspecto? Mire, en el aspecto de que hay muchos grupos de judíos que han reconocido a Yeshua como el Mesías, pero no todos han entrado en esa dimensión. Hay un cierto grupo de judíos que sí están reconociendo a Jesús como el Mesías. O sea que poquito a poco ese espíritu viene llegando a ellos. O sea, esto es una profecía que se va cumpliendo poquito a poco. Muchos habían interpretado que esta profecía se cumplió en el año 48. En el año 48 se cumplió una parte, pero luego viene el cumplimiento completo. Entonces dice el versículo 11 en adelante, todos estos huesos son la casa de Israel. Y ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. O sea que una de las cosas que tienen que suceder para el cumplimiento de todas estas profecías es el regreso del pueblo judío, el regreso de la diáspora a la tierra de Israel. Todavía hay todavía hay unas tribus perdidas. Hay unas tribus que se quedaron en el exilio, perdidas para el mundo, pero Dios sabe dónde están. Dios sabe dónde están y Dios de alguna manera los va a hacer regresar. Ahora, ¿a través de qué los va a hacer regresar? Mire, hoy en día estamos viendo algo. Se está despertando por todo lo que está sucediendo en Israel, con la guerra y eso. Se está despertando una gran persecución a los judíos en todo el mundo. Ya personas, autoridades israelíes le han dicho a los judíos de todo el mundo que no expongan, que no anden con simbología judía por la calle, porque pueden ser atacados. Y cuando hablamos de simbología es no tener el equipá en la cabeza, no tener los crespitos estos que cuelgan de las sienes, los sombreros, los abrigos, o sea, todo eso les están recomendando que no lo usen porque pueden ser atacados en todo el mundo. O sea que esto podría ser el detonante para que los judíos empiecen a considerar en regresar a su tierra. Y por las políticas que tiene el Estado de Israel, hay un pedacito de tierra para cada judío. Hay un pedacito de tierra para cada judío en el mundo. Y es lo que dice también la palabra de Dios. O sea que nos tiene que suceder antes de para que se cumplan todas las profecías, que el Estado de Israel se unifique, que el Estado de Israel vuelvan. Todos estos judíos que están dispersos tendrán que volver. Dicen entonces en el versículo 15, vamos a leer de aquí en adelante, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano.
Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitaron ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Y esta segunda parte de este capítulo nos deja ver también otro detalle. Una vez más, Dios le lleva al profeta Ezequiel a hacer un acto profético. Recuerde que es una costumbre muy común a lo largo de la profecía de Ezequiel ver cómo Dios le manda a que haga algo, un acto profético. Y en este caso, Dios le dice a Ezequiel que tome dos palos. El uno va a llevar el nombre de José. El uno va a llevar el nombre de José y el otro va a llevar el nombre de Judá. Y luego dice, y lo marca con el nombre de Efraín. Efraín era una de las tribus, era un hijo de José. Y con el nombre de Efraín es que se conoce el reino del norte. Cuando la Biblia habla de Efraín, está hablando del reino del norte. La casa de Efraín y la casa de Judá. Dios le dice a Ezequiel, junte los dos palos, átelos, amárrelos, que sean uno solo. Que sean uno solo. Y eso nos está dando a entender que el propósito de Dios es volver a unificar a Israel. Hasta este momento la casa de Efraín y la casa de Judá han estado divididas. Ahora, ¿qué es la casa de Efraín? La casa de Efraín representa o es los judíos los judíos que están dispersos por el mundo, dispersos por todas las naciones. Ahora, ¿qué pasa con esos judíos dispersos? Pues que muchos ni siquiera saben que lo son, porque perdieron su identidad, porque perdieron su esencia. No pensemos que ellos pues son judíos por tradición y conservaron sus costumbres. No. Esta casa de Efraín quedó perdida. Entonces imagínese esto, imagínese que los asirios se llevaron una familia, digámoslo así, por decir algo, porque se llevaron muchas, pero vamos a poner el ojo sobre una sola. Se llevaron una familia, la vendieron como esclavos. Esa familia la dividieron. Un integrante quedó por un lado, otro por otro y otro por otro. Seguramente a las chicas de esa familia las obligaron a casarse con otras personas paganas y su costumbre se perdió. Su religión, sus costumbres culturales se perdieron. Y así de generación en generación fueron
cambiando, hasta que llegamos hoy en día. A lo mejor, usted y yo descendemos de la casa de Efraín. No lo sabemos. O sea, Efraín representa a esas naciones perdidas, esas ovejas perdidas de Israel, que están regadas por todo el mundo. A lo mejor tenemos una línea de sangre y no sabemos de la casa de Efraín. A lo mejor vamos a poner otro ejemplo que puede ser real. Descendemos. Es posible que descendamos de judíos. Recuerde que durante el tiempo que los judíos estuvieron en España, sucedieron varias cosas. Primero, apareció la Inquisición, y la Inquisición obligó a muchas familias a dos cosas: o se convertían al catolicismo, o se tenían que ir, o había pena de muerte para el que no se convirtiera. Pues muchos optaron por irse, pero también otros tantos optaron por cambiar sus nombres, por cambiar sus apellidos, y ahí se generó de generación en generación. Entonces cambiaron un apellido judío por un apellido castellano, y de generación en generación se fue perdiendo también. Algunos se fueron a América, otros se quedaron aquí. Total que también a lo mejor usted y yo podamos descender de ahí. Somos descendientes. Mire, cuando habla de la casa de Efraín, habla de esas tribus perdidas, de esas tribus que un día Dios escogió pero que se perdieron. Y esas son las tribus que el Señor dice que va a buscar, que viene a buscar las ovejas perdidas de Israel. Aquellos que un día estuvieron en su mano pero se fueron. Todo esto tiene que pasar. Es una señal, la unificación del pueblo de Israel. Para que, o sea, Dios quiere traer a la tierra, hacer volver a la tierra de Israel a su pueblo, que está desperdigado por todas partes. Y aquí nos dice una cosa que es bien cierta en el versículo 24. Pero van a tener un gobernante. Mi siervo David será rey sobre ellos. Ahora, ¿será que está hablando de David, el rey David? Para este tiempo el rey David ya se había muerto, hacía mucho rato, hacía mucho tiempo. Obviamente no está hablando del rey David, está hablando del descendiente de David. ¿Y quién es el descendiente de David? El rey eterno, el Señor Jesús, descendiente de David, que será príncipe de ellos para siempre. O sea que todo esto tiene que pasar. O sea, aquí estamos viendo una pieza del rompecabezas. La resurrección de Israel. Vimos la resurrección política en el año 48, pero no ha habido una resurrección espiritual. Esa resurrección se está dando poquito a poco, pero también estamos hablando de la reunificación. Y aquí dice, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Esta profecía del Valle de los Huesos Secos nos habla precisamente de eso. Nos está dando a través de esta visión un mensaje de que Dios tiene un proceso con el pueblo de Israel. Tiene un proceso con sus hijos. Para que esos huesos llegaran a estar desperdigados, tuvo que haber pasado algo muy doloroso, muy duro. Tuvieron que haber pasado por una guerra, por una serie de guerras, por una serie de conflictos. Ahí hubo muerte, ahí hubo torturas, ahí hubo dolor. Pero después del dolor Dios dice, vuelven a vivir, vuelven a levantarse, vuelven a fructificar y mi espíritu va a vivir en ellos. Ahora, de esto también, de este pasaje también podemos aprender otra lección bien grande, ya a nivel personal. Y es que Dios hace vivir lo que estaba muerto. A lo mejor usted y yo, o el mundo, hoy en día, es un campo de muertos. Es un campo de huesos secos. A lo mejor hoy usted está siendo parte de esos huesos.
El mundo en general está muerto en delitos y pecados. Está muerto por el pecado. Pero Dios es el que en su soberanía vuelve a hacer vivir lo que estaba muerto. El Señor en su soberanía vuelve a traer vida a los matrimonios muertos, a los jóvenes muertos espiritualmente, a los hombres, a las mujeres que hoy en día están sin esperanza, que hoy en día están sin ilusiones, que hoy en día están sin un propósito en sus vidas. El único que viene a traer vida es el Señor Jesús. Él nos daba un mensaje y nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. También nos dice el Señor en el Evangelio de Juan: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la resurrección. Y Él es el único que puede hacer revivir hoy en día su vida, amigo oyente. Él es el único que puede darle vida a lo que estaba muerto. Aunque a los ojos del mundo parezca imposible. Aunque parezca imposible que una persona pueda, después de ser tan mala, después de haber cometido tantas fechorías, tantas maldades, tantas cosas mal hechas, Dios puede venir a traer vida. El Señor Jesucristo es el dador de la vida. Él es la resurrección y la vida. Yo le invito a que usted hoy se apegue a Él. Yo le invito a que usted hoy le diga al Señor que le dé vida, que usted quiere levantarse, que usted quiere vivir, que usted quiere estar fortalecido una vez más para vivir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Padre eterno, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por darnos este hermoso privilegio de poder venir delante de ti, de poder disfrutar de tu amor, de tu misericordia, de un nuevo amanecer, Señor, de la vida, Padre Santo. Te damos gracias, porque hoy tú abres nuestros ojos y abres nuestros oídos espirituales y nos permites ver y entender el propósito de tu palabra. Padre Santo, te damos gracias, porque a través de este pasaje que hemos estudiado hoy hemos entendido un poquito más el propósito que tú tienes para con el pueblo de Israel. Tu palabra nos incita a no juzgarlos, sino a bendecirlos. Y tú tienes, Señor, un propósito. Ellos pueden pasar por un tiempo de dolor, por un tiempo de dificultad, pero tú mismo, Señor, les vas a levantar. Y lo demostraste, Señor, cuando se acabó el holocausto y cuando los levantaste, los empezaste a levantar como nación, como Estado. Padre, pero nuestros ojos todavía, Señor, deben ver la reunificación, la vuelta, Señor. ¿Cómo los vas a traer? ¿Cómo los vas a retornar a tu pueblo, a tu tierra, Señor? Padre Santo y poderoso, yo en esta mañana te alabo, porque hoy puedo entender, Señor, hoy podemos entender que tú eres el que da vida a todo aquello que estaba muerto. Que solamente tú puedes tomar, Señor, unos huesos secos y poner en ellos tendones, poner en ellos carne, hacer circular la sangre, poner en ellos los órganos internos y traerles vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a que el Espíritu sople sobre cada uno de nosotros. Te pedimos, Espíritu, que vengas y sople sobre nosotros y nos des aliento de vida y traigas aliento de vida a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a todo nuestro ser, Señor. Necesitamos, Señor, recibir de los cuatro vientos este espíritu de vida
Ayúdanos, Señor, a tener vida una vez más. Hoy nos has enseñado que el Señor Jesucristo, Yeshua, Él es la resurrección y la vida. Y el que esté muerto, el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Hoy levantamos nuestras manos, Señor, y te pedimos que traigas vida una vez más, que nos ayudes a reverdecer, que nos ayudes, Señor, a levantarnos y que nos ayudes a experimentar cada día la vida en el Espíritu que solamente traes tú, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.